Muy buenas noches, tengan todas mis amigas y amigos a quienes a través de esta red me han brindado su amistad y colaboración a efecto de compartir nuestros sentimientos, nuestros conocimientos, nuestros comunicados, nuestras ambiciones y, por qué no decirlo también, nuestras oposiciones a determinadas leyes o iniciativas de leyes que ha propuesto el ahora señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto. Hoy es lunes 2 de diciembre, son las 6 de la tarde y les saluda a su amigo y servidor, el licenciado Juan Antonio Ungay Lara. Quiero dedicarme, señor presidente, antes que nada, con el debido respeto que usted se merece, refrendándole las dos peticiones que le he hecho mis colaboraciones anteriores. La primera es que le supliqué ordene a la Procuraduría General de la República una amplia investigación sobre la averiguación previa 420 que cursa ante la Visitaduría General de dicha Procuraduría. Esa averiguación previa se originó en virtud de los graves delitos cometidos por el delegado de la PGR en Yucatán y el agente del Ministerio Público, tratando de ocultar al delincuente Víctor Chi Trujeque, quien, usando medios de bebidas con droga, violó a la maestra Zenith Herrera y que, como él mismo me dijera, que se estaba acogiendo a la entonces gobernadora del estado, señora Ivonne Ortega Pacheco, yo se la apelaría en dicha denuncia y que él continuaría impune por ese delito, cosa que tristemente ha sido una gran verdad, pues hasta la fecha no solo fue premiado con el catastro y el registro público, sino que ahora está como delegado en Yucatán de la CORET. Y la tristemente célebre exgobernadora de Yucatán, señora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, la ladrona más grande que ha habido en Yucatán, fue premiada por su partido con la Secretaría General. Y la siguiente petición, ya se le hiciera 2 o 3 ocasiones, es que mande auditar la administración del señor Xavier Abreu Sierra durante su gestión ante la Comisión de Derechos Indígenas, en la que se enriquecieron el Bubu Carrillo y el señor Carlos Gutiérrez Ocampo con la humillante actitud que tomaron respecto al sector indígena en las construcciones de los baños a que tenían derecho, habiéndose enriquecido con grandes fortunas a costa de la gente más pobre y humilde que hay en la República. Pero tal parece, señor presidente, que mis peticiones no han tenido los resultados debidos. He comentado en mis anteriores colaboraciones la iniciativa que usted envió al Congreso de la Unión a efecto de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, y me permito en esta ocasión, basándome en el gran maestro jurista don Ignacio Burgoa, en su libro de Derecho Constitucional Mexicano, quien nos dice que la metodología didáctica del derecho constitucional
debe emplearse mediante la utilización concurrente de distintos métodos de investigación aplicados a cada uno de los grupos de preceptos constitucionales que prevean y regulen básicamente las diferentes materias que implican su contenido. Tales métodos deben ser primordialmente los siguientes, señor presidente. Inciso A. El lógico jurídico de interpretación de las prescripciones constitucionales para desentrañar los principios que involucran y fijan su sentido, alcance y operatividad. El histórico, que estriba en comparar las citadas prescripciones normativas con las que precedieron en el decurso de la vida de un pueblo, a fin de señalar la evolución que han experimentado las diversas materias normadas constitucionalmente. Obviamente nos estamos refiriendo a la reforma energética. Y, por último, el inciso C, el crítico valorativo de las propias prescripciones en atención a los aspectos social, político y económico del ser, modo de ser y querer ser del pueblo o nación que estructura, así como desde el punto de vista de las teorías filosóficas, políticas, sociales y económicas que justifiquen o condenen su contenido. Creo que es muy claro, señor presidente, esta metodología que don Ignacio Burgoa nos indica a efecto de analizar las cuestiones constitucionales. Tan es así que usted en su exposición de motivos va planteando poco a poco el aspecto histórico en materia energética en la nación, y en su introducción, como le he mencionado anteriormente, menciona usted que se basa en los siguientes ejes estratégicos: fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera, en el crecimiento económico, el desarrollo incluyente, que se lo vuelvo a repetir porque sigo sin entenderlo. El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regiones del país. Bueno, ya en algún momento se me iluminará el cerebro y entenderé qué es lo que usted quiso expresar en esta idea. Entonces usted continúa diciendo que existen retos en materia de hidrocarburos, la exploración y la extracción. La adecuada extracción y transformación sostenible de los hidrocarburos que pertenecen a la nación representa una oportunidad de desarrollo económico, así como un beneficio para todos los mexicanos, ya que se pretende ampliar la oferta energética a precios competitivos. La iniciativa de reforma constitucional que aquí se presenta retoma los fundamentos cardenistas y dará al país un mayor impulso para aprovechar sus recursos energéticos. Hace usted una pequeña glosa de que Cantarell, el principal campo petrolero de nuestro país, se está agotando, y no obstante lo anterior, México cuenta con reservas probadas para 10 años más de producción, ubicadas mayoritariamente en aguas someras del Golfo de México, en donde los petróleos mexicanos cuentan con amplia experiencia. Lo anterior, esos 10 años, nos dan un margen de tiempo suficiente para confirmar la existencia de reservas y recursos prospectivos de nuevos yacimientos y eventualmente convertirlos en producción. Además, sería inconveniente que la empresa estatal asuma por sí sola la totalidad de los riesgos inherentes a estas nuevas actividades. Usted se refiere a que Pemex por sí sola sería incapaz de realizar todo lo referente a ubicación, localización
extracción, producción, transformación del petróleo en materias primas, y es el motivo de la iniciativa que usted presenta al Congreso. Y menciona usted que diversos países como Brasil, Colombia y Noruega son una clara muestra de ello al diseñar esquemas que promovieron la producción en yacimientos de petróleo no convencional. Sin embargo, le aclaro a usted también que recientemente me enteré que en Bolivia, donde no se ha aplicado el sistema que usted quiere imponernos a los mexicanos, el crecimiento, el Producto Interno Bruto de dicho país fue el del 4.5%, gracias a que Bolivia conserva, como está ahora nuestra legislación, la rectoría del Estado en la producción petrolera, al grado tal de que el presidente mencionó que se les concedería doble aguinaldo a los funcionarios públicos por la gran creciente economía de dicho país. Pues las noticias buenas también hay que darlas, ¿no? Menciona usted que Estados Unidos en 2012 perforaron 137 pozos con profundidades superiores a 500 metros, mientras que en México esta cifra apenas ascendió a 6 pozos. También es importante hacer notar, dice usted, que en Estados Unidos participan más de 70 empresas en estas actividades, mientras que en México el riesgo y la responsabilidad recae solo en una, en Pemex. O sea, usted está haciendo, como dice el maestro Burgoa, un análisis comparativo histórico de la situación mundial, que los efectos que han logrado, las reformas que propone en otros países y que usted pretende sean aplicadas al nuestro. Continúa usted diciendo la seguridad energética de la nación, pues dice usted que la falta de un marco jurídico que responda a la realidad en esta materia ha llevado a una producción insuficiente de petróleo y gas natural, lo que junto con las crecientes importaciones de gas natural, gasolinas, diésel y petroquímicos, ha erosionado la seguridad energética de la nación. De seguir con la tendencia actual, México se convertiría en un país importador neto de hidrocarburos en tan solo algunos años. Bueno, usted menciona la seguridad energética, pero su secretario de Energía, don Pedro Joaquín, decía que la seguridad nacional está en juego si esta iniciativa de ley no es aprobada por el Congreso de la Unión y debidamente decretada y promulgada por usted. En materia de productos refinados y petroquímicos, se está viviendo una paradoja que enfrentan México y otros países con recursos en materia de hidrocarburos. No obstante, los grandes volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo o incluso ya extraídos del mismo, se tiene una gran dependencia de combustibles e insumos petroquímicos importados de otros países, en virtud de la limitada capacidad de refinación y transformación en relación a la producción petrolera. En México, en 2012, se contaba con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y solo se refinaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de las gasolinas y una tercera parte del diésel que se consume en el país. Aquí en este punto, don Enrique, quisiera hacer un paréntesis, pues me queda una gran duda, ya que desde el gobierno del señor Felipe Calderón se autorizó una refinería en Tula, Hidalgo. Inclusive se aprobó en el Congreso la aportación para construir dicha refinería.
Pero leo aquí que en su plan de negocios 2014-2018, Petróleos Mexicanos no contempló la construcción de la nueva refinería de Tula Hidalgo, la cual fue anunciada en el sexenio anterior. Según publica el diario El Universal, dicho plan fue presentado y avalado por el Consejo de Administración que dirige el secretario de Energía, el señor licenciado Pedro Joaquín Caldwell, con el que se sientan las bases del trabajo que realizará la empresa en los próximos 5 años. El documento argumenta que con o sin reforma energética se descarta la construcción del complejo, cuyo costo se evaluó en $10,000 millones por recursos limitados de la paraestatal y asignación a proyectos más rentables. Aquí me queda una gran duda de que si todo lo que está usted diciendo de Pemex, de los beneficios del petróleo, y como ha dicho una y otra vez don Andrés Manuel, que Pemex es una de las empresas más rentables del mundo, no me explico el por qué, si un presidente planeó la construcción de una refinería para beneficio de México, don Pedro Joaquín dice que se asignarán a proyectos más rentables. Y recuerdo que don Andrés Manuel, durante su campaña y en su libro, que nos pide no decir adiós nunca a la esperanza, menciona no solo critica por criticar, sino dando soluciones, menciona entre estas soluciones la creación de nuevas 5 refinerías, inclusive fijando los estados y lugares precisos donde deberían de construirse. Pero ignoro, como ignora el gobierno de Hidalgo también, el motivo por el que usted decidió cancelar esta refinería, puesto que Pemex reconoce que durante la planeación y diseño del proyecto se presentaron retrasos no previsibles, como primero la entrega de terrenos y después la identificación de vestigios arqueológicos. Esto es increíble y vergonzoso, que siendo Pemex una empresa tan gigantesca y con tantos recursos técnicos, se haya ubicado un lugar en donde de pronto, después de gastar millones de pesos, aparecieron unos vestigios arqueológicos. Y se plantea que desde el punto de vista de la mejor asignación de recursos de inversión a nivel de Pemex, los siguientes factores obligan al replanteamiento de la planeación presupuestal de este proyecto en el escenario de referencia de este plan de negocios. O sea que esto es como el tren bala que ofreció doña Ivonne para Yucatán. De un plumazo desapareció el tren bala que desde su campaña nos lo ofreció y que sigue todavía en estudio para ver por dónde, si llega a Cancún o si llega a Tulum o a Punta Venado o quién sabe por dónde, pero esto ya, señor presidente, es broma para los mexicanos. Que se apruebe una refinería con una gran inversión para beneficio de los mexicanos y por haber venido de otro partido, de un plumazo se cancele. Pero, como le digo, analizando en base a los criterios jurídicos del doctor Burgoa su iniciativa desde el punto de vista jurídico, histórico, cultural y legal, me extraña que esta obra de la refinería haya quedado cancelada. Pero usted se remonta, como le decía, históricamente a los principios de la explotación del petróleo en México,
Y como decía don Andrés Manuel en el mitin de ayer en el Zócalo, México ya tiene más de 100 años de experiencia en esta rama, puesto que desde el porfiriato, estamos hablando de 1909, don Porfirio Díaz emitió el decreto en el que se autoriza al Ejecutivo Federal para conceder permiso a fin de hacer exploraciones en el subsuelo de los terrenos baldíos o nacionales y lagos, lagunas y albuferas que sean de jurisdicción federal, con el objeto de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno que en él puedan existir. Igualmente, se autoriza al gobierno federal para expedir patentes por virtud de las cuales hayan de hacerse, de conformidad con las prescripciones de esta ley, las explotaciones de las fuentes o depósitos de petróleo o carburos gaseosos de hidrógeno. Los permisos que hayan de otorgarse de conformidad con el artículo anterior podrán concederse ya sea a particulares o ya a compañías debidamente organizadas y solo durarán un año improrrogable contado de la fecha de la publicación del permiso en el diario oficial. Usted hace referencia a esto de que durante esta época del porfiriato se permitió a empresas extranjeras que participaran en la exploración, explotación y distribución del petróleo, pero por razones históricas que usted ya conoce, hubo unas diferencias con las empresas extranjeras y el 18 de marzo de 1938 el señor presidente don Lázaro Cárdenas emitió el decreto expropiatorio del petróleo mexicano. Usted comenta en su exposición de motivos que en dicho decreto y en su ley reglamentaria del artículo 27 que promulgara el 30 de diciembre de 1939, se concedía a los particulares permisos para la exploración y explotación del petróleo bajo ciertas condiciones, pero la nota dice inclusive que es un documento histórico esta expropiación que hiciera don Lázaro Cárdenas y las consecuencias que trajo fue que la epopeya de los petroleros los cubrió de gloria. México triunfará, dijeron, y si no supiéramos aprovechar el petróleo, preferiríamos quemarlo a permitir el regreso de los extranjeros que durante tantos años nos explotaron y ofendieron, agregaron, dirigidos por una junta provisional de administración encabezada por el propio secretario general del sindicato. Antes de la expropiación, los petroleros organizados en milicias obreras asumieron la vigilancia de las instalaciones y maquinaria. Al siguiente día de la expropiación, los petroleros organizaron una marcha que se dirigió a Palacio Nacional para patentizar el apoyo al señor presidente Lázaro Cárdenas. Las campanas de la catedral, oiga usted, ahí están sonando las campanas de aquí al lado también, fueron echadas a vuelo en señal de júbilo. Y conste que no me puse de acuerdo con los padres para que toquen ahorita, es una mera coincidencia, señor presidente. Enseguida se desbordó la movilización popular. No volverán, fue una gran consigna generalizada. Los trabajadores, especialmente los ferrocarrileros, habían sido ampliamente solidarios.
Diversos sectores se manifestaron en apoyo a los petroleros y a la expropiación. La CTM, encabezada por Lombardo Toledano, tuvo una participación destacada en diversos niveles. Pero en ese entonces la reacción de los imperialistas fue que beberemos cada gota de retrotailo que los mexicanos produzcan, expresaron a carcajadas los personeros de la Shell, una de las empresas que laboraba en México. Enseguida, los gobiernos extranjeros amenazaron con la invasión a México, pero a la postre las presiones y los chantajes resultaron inútiles. En respuesta a las amenazas de invasión, se dieron instrucciones para que el desembarco de las tropas de ocupación fuera seguido del incendio sistemático y total de todos los pozos petroleros. Iluminaremos a Nueva Orleans con el fuego de los pozos de la Huasteca, dijeron los petroleros. Diego Rivera dijo en aquella ocasión, en respuesta a los compañeros del Partido Socialista Obrero de los Estados Unidos: tengo la seguridad de que todos los obreros conscientes del mundo entero estarán con los obreros mexicanos. Con motivo de la expropiación, el gobierno contrajo con las petroleras una deuda de 1.600 millones de pesos y para hacerle frente a esta responsabilidad, el pueblo mexicano acudió en apoyo del gobierno cardenista, ofreciendo sus ahorros, joyas, gallinas y otros bienes. Es decir, fue tanto el orgullo del pueblo mexicano de que su presidente decretara la expropiación petrolera, de que su presidente reconociera al pueblo mexicano su derecho a ser el único beneficiario de la producción petrolera. El pueblo mexicano se despojó de joyas, en dinero, colaboró con el gobierno mexicano orgullosamente a fin de pagar la deuda que México contrajo con las petroquímicas que fueron expulsadas de México. Luego de la expropiación, la Standard Oil y la Royal Dutch Shell decretaron un boicot. No había mercado para el petróleo mexicano, ni refacciones, ni tetraetilo de plomo, ni algunas materias primas. En epopeicas jornadas, los petroleros, junto con universitarios y politécnicos, construyeron la industria de vanguardia en su época y los ferrocarrileros cooperaron para la distribución de gasolina. Esto, señor presidente, es poco conocido por el pueblo, la gesta heroica que trajo consigo la expropiación petrolera. Esa unió más a los mexicanos. Los petroleros fueron apoyados por todos los obreros de México, los ferrocarrileros. Vea usted el ejemplo de los universitarios, de los estudiantes del Politécnico, que sacrificaron su tiempo y gracias a ellos se fueron construyendo las plataformas para la explotación del petróleo. Por eso pero usted continúa diciendo que si bien es cierto que en el decreto expropiatorio de don Lázaro Cárdenas quedó abierta una pequeña puerta para otorgar la concesión a los particulares, esa pequeña puerta se cerró en virtud de que el 29 de noviembre de 1958, el entonces presidente don Adolfo Ruiz Cortines
presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, decretó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, y diciendo que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del artículo 25 y 6 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo siguiente. O sea que para usted fue un error histórico el que en el 58 don Adolfo Ruiz Cortines cortara de tajo la inversión extranjera y declarara que únicamente el Estado sería quien se dedicaría a todo lo que al petróleo se refiere. Y es por eso que ahora pretende usted que el Congreso de la Unión reforme los artículos 27 y 28 constitucionales a fin de que nuevamente empresas extranjeras vengan al país a llevarse la mitad del crudo que México produce. Claro, usted lo disfraza de una manera diferente, ya que no son concesiones, sino mediante unos contratos de participación que históricamente le aclaro que en otros países como en Ecuador no han dado los resultados deseados. Pero desgraciadamente México, que vive una democracia, se está acercando terriblemente a una posible explosión social, señor presidente. Le dije anteriormente que consultara a personas de proba amistad, que le aconsejara y echara marcha atrás, pues como dice don Andrés Manuel, lo único que le pide antes de llevar a cabo esta reforma, se hiciera una consulta popular, habiéndole enviado ya una carta donde le solicita que se le consultara al pueblo si el pueblo mexicano en su mayoría está de acuerdo en llevar a cabo estos cambios constitucionales que usted pretende. Y lo que don Andrés le pide no es otra cosa más que lo señalado en el artículo 26 constitucional, que le faculta a usted como el Ejecutivo Federal al plebiscito o someter al pueblo una encuesta a fin de que la mayoría decida, puesto que analizando también desde el punto de vista teórico, histórico, como dice don Ignacio Burgoa, la Constitución, el constituyente del 17 tuvo a bien señalar en el artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sería muy largo, señor presidente, y no es mi intención, puesto que no soy un perito en la materia. Yo soy simplemente un abogado que practico la abogacía de una manera particular. Sería muy largo y materia de un dictamen, de un estudio más profundo, analizar que, como señala el artículo mencionado de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo y el constituyente quiso que para efectos de su gobierno se dividiera en 3 poderes, y es por eso que los mexicanos, en uso de nuestros derechos, votamos para elegir a nuestros diputados y senadores. Pero cuando los diputados y senadores, como en el presente caso, pretenden llevar a cabo una reforma que usted propusiera, en la cual la mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo, creo yo, señor presidente, que están traicionando al pueblo que los eligió. Porque si la soberanía depende del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no es posible que un grupo, una élite de ciudadanos decidan por más de 120 millones de mexicanos. Que un grupo de ciudadanos tomen un rumbo distinto para México del que la mayoría de los 120 millones de mexicanos queremos. Y ya es tan grave la situación, pues, como le dijera en una ocasión mi coterráneo, don Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada del PRI en el Senado, que esta reforma pasará con absoluta certeza, vaya o no vaya acompañada por el voto favorable del PRD. Pero yo creo, señor presidente, que se están poniendo en una situación muy difícil en el bloqueo al Senado, y en un minuto más comentaré lo que don Andrés Manuel nos platicó. Mientras tanto, dedico esta canción a todas mis amigas de la red de internet en un breve receso. Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar. Es pronto para dar por un amor la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Vuelve a sonreír, olvídale
La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Y si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Esta canción se la dedico de forma especial a la persona que me manifestó que le doy las gracias, que tengo una voz educada y a quien le mando un beso por este conducto. Señor presidente, se me olvidó hacerle un comentario respecto a la cuestión energética. El Instituto Mexicano del Petróleo fue creado por decreto de agosto de 1965 y fue uno de los primeros institutos nacionales que daría pie a la creación de otros más y con ello a la instauración de una infraestructura científica y tecnológica en el país, ideado por el entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, para impulsar la industria petrolera y la formación de recursos humanos en esa área. Era la época del proceso de industrialización y la búsqueda de conocimientos especializados. Algunas de las razones que se expresaron en la exposición de motivos para su creación fueron que la transformación industrial del país exige imperativamente estar al día en materia de tecnología para acrecentar el rendimiento de la industria nacional, a cuyo efecto ya hemos señalado la necesidad de que el país realice una alta tasa de inversión intelectual, orientando la educación al trabajo productivo, o bien el requerimiento de adecuar la política de innovación tecnológica de la industria petrolera a la necesidad del país de fomentar industrias derivadas de la petrolera y petroquímica básica. Pero más adelante dice don Alejandro Canales Sánchez que la trayectoria del instituto, a la par del auge de la industria petrolera, fundamentalmente al final de los años 70 y comienzos de los 80, expandió su actividad y crecimiento principalmente en petroquímica y refinación. Desafortunadamente, como entidad descentralizada, presa de la dinámica política, o sea, como todo lo que es del gobierno, presa de la dinámica política, no ha logrado establecerse como punto de referencia técnico del sector especializado, ni como el impulso básico para la modernización de la industria petrolera, tampoco como una institución para la formación de recursos de alto nivel en el campo, como lo indicaban sus objetivos.
De hecho, continuó diciendo, en el debate del 2008 sobre la reforma energética, más bien de Pemex, la posición del instituto pasó prácticamente desapercibida. No sé si usted recuerda en la época de la presidencia del señor López Portillo, cuando habló del problema que tendríamos los mexicanos de cómo íbamos a administrar la abundancia de la riqueza que el petróleo dejaría en México. Pero del señor López Portillo a la fecha ha ido al contrario en un declive. Y creo, aquí paso al siguiente capítulo, dos factores muy importantes, como lo señala don Andrés Manuel, lo señaló don Andrés Manuel ayer en el Zócalo. No sé si vio usted la foto del Zócalo atiborrada de gentes que aún se sienten libres de manifestarse y sienten el deseo de tener un México libre y un México más próspero. Pero decía don Andrés Manuel que de ninguna manera se permitiría que el Senado aprobara el dictamen y obviamente lo turnaran a la Cámara de Diputados, y pidió a los presentes de manera democrática, sugirió y preguntó que los que estuvieran de acuerdo levantaran la mano, porque don Andrés Manuel no impone sus ideas. Sugirió y fue aprobado que días antes de que se dé la noticia de que en el Senado se prepara ya la comisión dictaminadora respecto a la ley energética, se mantendrá un cerco humano a fin de impedir que dicho dictamen pase al Pleno. Y como don Andrés Manuel es congruente, es decir, actúa como piensa, manifestó claramente que el primero en estar presente en la valla humana con la que se pretende rodear al Senado, él estará en primera fila, junto con los demás líderes del partido Morena. Pidió a los asistentes que en caso de que se turnara a la Cámara de Diputados, esta también fuera rodeada de una cadena humana a fin de impedir el acceso a los legisladores para su aprobación. Yo me pregunto, señor presidente, ¿no se da cuenta usted del peligro social que conlleva llevar a cabo esta reforma constitucional? ¿No está usted consciente de la posible reacción del pueblo mexicano? La forma en que va a actuar el pueblo mexicano que no esté de acuerdo en que se reformen los artículos constitucionales 27 y 28. Por quinta ocasión, ayer domingo, don Andrés Manuel reiteró estar dispuesto por la vía pacífica, exhortó a los que van a participar por la vía pacífica a actuar de una manera pacífica, sin pasamontañas, como los hombres, con el rostro descubierto, sin caer en provocaciones y evitar que este
como lo llama él, el robo del siglo, de más de 100,000 millones de dólares anuales, se lleve a cabo a causa de los compromisos que usted pactó desde que fuera candidato por el PRI a la presidencia de la República. Faltan pocos días, señor presidente, y estamos viviendo momentos históricos como vivieron nuestros abuelos, la expropiación petrolera, que fue un acto heroico y patriótico de don Lázaro Cárdenas, que solo un hombre valiente como él se atrevió a hacer. Pero vemos con tristeza que usted está tratando de revertir esta situación, dando pie a que cualquier empresa extranjera pueda tener acceso a la producción, extracción, transformación del petróleo mexicano y de esta forma permitir que los extranjeros se queden con la mitad del petróleo que van a extraer del subsuelo mexicano. Yo admiro y respeto a don Andrés Manuel en la forma tan pacífica que ha estado manejando esta situación, en la forma que, con toda la paciencia que le caracteriza, no ha caído en actos violentos ni en provocaciones, sino al contrario, pide a quienes le seguimos actuar de la misma forma, con entereza, con paciencia, pero más que nada con mucho valor, con mucha dignidad. Yo le he manifestado a usted, señor presidente, que como patriota mexicano que soy, por el amor que le tengo a mi país, que me ha dado todo y al que le debo mucho, en defensa del petróleo mexicano, estaría dispuesto a dar la vida en defensa por ella. Y si es el caso de que por alguna razón mis comentarios hicieran que alguna persona llegase a eliminarme, le digo de corazón, don Enrique Peña Nieto, la última parte del verso, aquel seguramente usted lo oyó cuando estudió la secundaria, Marciano, que en su parte final termina diciendo: César le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si ese es mi delito, muero inocente. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba más grande de que en él creo es que en vez de odiarte te perdono, y al morir por mi fe, muero tranquilo. A todos ustedes, mis agradables escuchas de la red, muchas gracias y esperemos que el año nuevo México esté en paz.
Muchas gracias.